hombre justo que viene a enseñarnos cómo se debe tratar. Déjame terminar. Yo no soy agresivo. Por ejemplo, yo no te estoy agrediendo. ¿Te puedes concentrar? Ya, muy bien, yo no te he agredido. Yo te voy a demostrar que con mis argumentos solamente vamos a tener una conversación. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, el Señor está hablando de Dios. Y yo le he dicho de que ni siquiera Él conoce bien lo que es la religión. Y yo le he dicho, vamos a ordenar aquí. No, ya no hablo con eso. Estamos hablando por acá. Si al Señor que cree en Dios, que cree en la Biblia, que dice que hay un Dios, que nosotros somos tal o cual cosa, por lo mínimo que nos puede, lo mínimo que nos tranquilo. Vas a avisar ya. Lo mínimo conversar. No le entrar. Al viejito no le entrar. Y ahí conversa. Ya, lo mínimo, ¿no es cierto? No hace nada. Siga. Quiere entrar, pe. Estás equivocando. Primero el Señor, tú no sé si entiendes o no entiendes, pero si el Señor es un provocador y le agarra la frente al Señor varias veces, le ha agarrado primero, el Señor es el Señor. Entonces no está respondiendo lo que ha hecho. Entonces tú cosechas, ya, muy bien. Entonces sigamos, no hay que corrernos del argumento. Yo vas a argumentar, es un anciano. Que termine. Yo te he dicho que se vaya a hacer porque le están demasiado maltratando ya. Amigo, ¿qué quieres debatir? ¿Qué quieres? No, que se quede ahí nomás. Yo he dicho que sea libre de expresar lo que él quiere expresar. Y ahí, ¿quién le ha dicho lo contrario? El Señor dice que le hemos linchado. Yo, por ejemplo, yo no le he linchado nada. Un viejito anciano. No han linchado. Así es el punto. La masa se no se así. Psicológicamente, él se ha linchado solo. Vean esto, que se quede. Yo no puedo votar. Yo no puedo votar. Y siguen lo que están poniendo. Si tú no ves hablar del viejo, no, ya olvídate del Señor. Olvídate de eso, ¿qué hizo ya? Sigue con lo que estás poniendo. Siga, doctor, siga. Muy bien. Fundamento. Entonces saquemos el argumento, porque los que vienen a esta plaza con claridad, ¿no es cierto? Encontramos un círculo de personas que están discutiendo un tema, entonces argumentamos, ¿cierto? Contravenimos al argumento de una persona y hablamos del argumento, no de la persona. No me interesa ese señor. Lo único que yo he dicho es que lo dejen ser ahí, nada más. Yo no le he insultado, no le he dicho nada, porque yo he visto que no tiene argumento. Entonces, vamos de frente al argumento. Ya, muy bien, voy a terminar. Entonces, no permitamos que nosotros capitalicemos la denuncia falsa de algo que no ha ocurrido. Bueno, ahí nadie lo ha linchado porque nadie lo ha insultado. Estamos cosechando, nada más. Muy bien. Entonces, yo te voy a decir algo. Tú, por ejemplo, entraste hablando diciendo de que, ¿no es cierto?, creer es más bien un verbo para crear, para no tener dudas, ¿no es cierto?, para tener una experimentación, etcétera, ¿no es cierto? Y entonces estás entrando en el campo de la religión, digamos, desde otra fase, desde otro principio. Pero nosotros lo que estamos aquí en la plaza desde hace tiempo, digamos, analizando el tema religioso, estamos diciendo que la gente que se cree que el judeocristianismo es la única manera de una conexión con Dios, están totalmente equivocados. Porque cuando hablamos de religión vamos a hablar, quieran o no ustedes, y vamos a reconocer las religiones como el judaísmo, como el hinduismo, como el budismo, ¿no es cierto? Como la gente indígena de este lugar que cree en Huiracocha. Entonces termino con esto. Entonces el argumento central es de que aquí no hay gente religiosa, ni siquiera que defienda la religión, sino hay gente que tiene una secta, ¿no es cierto?, que está defendiendo para un fin determinado. Eso es lo que existe. Exacto. Muy bien, ahora tú digas. Ya mira, como dije, yo soy religioso en el sentido de la palabra, pero no soy creyente. ¿Qué significa religioso? Religión es el que busca una realidad para saber y entender. No es el que cree. ¿A qué me refiero? Mira, sí, mira, tú mencionaste que el budismo es una religión, es falso. El budismo no es una religión porque lo busca de manera práctica, no cree. O sea, no es religión bajo los términos que tú conoces. Segundo, dije que era un linchamiento porque el Señor, si alguien grita y alguien habla de esta forma y tú no puedes hablar... Más fuerte.
¿Por qué lo siguen jodiendo? Hay gente que lo está jodiendo. O sea, si él está así, no le hables y déjalo solo. ¿Qué más? No tiene argumentos que vas a seguir haciendo. Para mí es un linchamiento porque estás jodiendo, porque no está dando ningún argumento y sabe que no te va a dar nada y lo siguen molestando, siguen diciendo cosas cuando saben que no va a entender. Porque no tiene manera de entender. No puede hacerlo. Defensor de la justicia. No soy un defensor, pero el que el señor esté equivocado no significa que yo pueda hacer cualquier cosa. ¿O no? No es coherente lo que te digo. Según tú. Según lo que Pero responde a lo que te digo. Si alguien a mí me viene y me dice, ¿sabes qué? Es que la yo verdad. no voy a venir a discutir al Señor. Yo no hablo con esa Ya, persona. yo no voy a hablar del Señor. Voy por un lado y Porque ahí tú más queda. te porque crees no, defensor de la no, justicia. no, es que No. defensor no, sino que Estamos uno no gana, argumentando algo práctico. uno no gana nada hablando con gente así. Y segundo, ¿por qué? O sea, ¿qué autoridad tiene uno para venir y tratar de decirle la verdad a otra persona por más equivocado que así no es? Tratar de imponerle una verdad. No le puedes imponer nada a nadie. Él está mal. Olvídense del Señor. Claro. Tema. ¿Cuál es el tema? En el vejete, El tema es la religión. Religión. ¿Qué cosa es religión y para qué es bueno? Religión. ¿O qué cosa es? ¿O Dios existe o no existe? Eso es La palabra de Dios es un término inventado por el hombre. ¿Dios existe o no existe? La palabra de Dios es inventado por el Este es recontra pragmático. Por eso digo. Porque si hay un Dios, pues existe. No, hay muchos dioses. Está bien, hay un montón de dioses. Tiene razón. Por eso estamos ahí. ¿Cuántos años? La realidad del idealismo, nada más. Ese es un idealismo, nada más. Idealismo. Ahora dice que está contra el Dios. Vamos a ordenar. El Señor cree, ¿no es cierto?, por la apariencia. El Señor arguye por la apariencia, ¿no es cierto? Ya tenemos título ya. O sea, yo soy israelita ahorita. ¿Ya? Muy bien. Vamos a dejar que su mente infantil maquine y nos diga algo que no es la realidad. Para él es la realidad. No es la realidad. Y esa es la forma de expresarse justamente de los fanáticos. Si yo vengo con un turbante, ¿no es cierto?, ya creo en Alá ya, ¿no es cierto? Y si vengo, ¿no es cierto?, con mis tambores, ya soy hinduista ya. Entonces el Señor es tan fanático, tan corto de mente, que solamente por las acciones físicas o una simbología el Señor cree que es eso. Es una tristeza saber que en esta plaza, Tiene razón. ¿no es cierto?, podemos tipificar tan fácilmente. Ya, para empezar, cuando estamos hablando de religión, alguien viene y dice, pero entonces hablemos de Dios. Y le pregunto, ¿de qué Dios? Porque a mí no me van a decir, ¿no es cierto? Claro, es un término. Porque un Dios puede ser Alá. ¿Y es lícito? Sí, señor. Un Dios es Huiracocha. ¿Y es lícito? Sí, señor, es lícito. Hay sacerdotes indígenas todavía. La Pachamama. Muy bien. Entonces también podemos hablar de otras deidades de África, de Medio Oriente, de Oriente Lejano, etc. Podemos hablar de multitud de dioses. Ahí recién estaríamos entrando en el campo de la religión. Entonces cuando al Señor yo le he planteado y le he dicho, yo voy a demostrar que usted ni siquiera es religioso, sino que usted es un fanático, porque saca su Biblia, ¿no es cierto?, y dice que vamos a hablar de Dios en función de la Biblia. Entonces hablaremos de esa representación que en la Biblia se llama Jehová o se llama Yahvé, pero no es el Dios de todos, ¿no es cierto? Y es algo cultural, porque dependiendo de dónde naces, es el Dios que te corresponde. Porque si nosotros hubiéramos sido colonia, hubiéramos invadido por los turcos, por los iraníes, los iraquíes, etc., ahorita estaríamos creyendo en Alá, ¿no es cierto? Entonces es algo coyuntural. Entonces estamos hablando de que la religión no concatena ni siquiera con el judeocristianismo, considerándolo como exclusividad, como creen acá algunos. Vamos a hablar de Dios, sacan su Biblia. ¿Qué tiene que ver la Biblia cuando hablamos de Dios? Ahora que me digan, vamos a hablar de mi religión cristiana, vamos a hablar del Opus Dei, vamos a hablar del movimiento misionero mundial, ahí sí saca tu Biblia, porque ni siquiera hay una sola Biblia, ¿no es cierto? Entonces, mire, entonces, amigo, cuando el Señor dice, ¿no es cierto?, Dios es un término, a nosotros nos gustaría que aclare qué significa ese término, y si Él ha encontrado en alguna, ¿no es cierto?, en alguna categoría de esa teología, porque lo que estudia Dios se llama teología, que hay un solo Dios y que ese Dios tiene que ser el único, el verdadero y el que tiene que creer todo el mundo. A ver, vamos a escucharlo, a ver al Señor. Yo no te voy a demostrar un Dios único ni esa cosa. No, estamos hablando del término. Ahora mira, estamos hablando del término Dios, tu descripción ha sido exacta y es precisa y yo también la comparto.
Pero hay que entender una cosa, estas religiones tienen poder y tienen gente a la que dominan. Y la dominan porque debieron hacer muchos años un conocimiento, han ido tapando con un montón de cosas absurdas e ilógicas. ¿Por qué? ¿De dónde viene para comenzar el Antiguo Testamento? Los judíos. El Nuevo viene del Antiguo. Y antes del Antiguo, en el Antiguo Egipto, estaba el Kibalión y la tabla esmeralda, que habla de que de la Kabbalah y otras cosas, prácticas ocultistas. Esas prácticas ocultistas, la ciencia no las puede demostrar fácilmente porque la ciencia tiene métodos científicos. El método científico es de demostración extrínseca, hacia afuera, para demostrarlo. Pero no se preocupa de cómo uno demuestra el efecto de estas prácticas hacia adentro y el efecto que tienen hacia una persona. ¿Por qué tienen poder? Porque los pastores tienen un conocimiento. Entre toda esa ignorancia hay algo que les da poder. De lo contrario no tendrían todo ese poder que tienen. Te das cuenta, hay que analizar las cosas de dos formas. Es algo metafísico, es algo, no podemos negar lo que nos ha demostrado. Hay que tener en cuenta esto, y hay muchas cosas, y hay un término en el cual que el budismo es una religión, no es práctica. Es pura práctica, y te lo digo yo porque yo lo practico. Es más, la única ciencia que se acerca a lo que es el budismo es la neurociencia, porque tiene efectos en la persona, pero se está descubriendo. Si es ciencia, no es religión. Que no es religión. Yo te dije un principio te digo que la budismo no es religión. Mira, amigo, tendrías que reescribir los libros de quienes se han preocupado, ¿no es cierto?, para nosotros tener en consideración de quienes se ocupan de hacer estos estudios a nivel del mundo, son los teólogos. Y no los teólogos cristianos, sino los teólogos que tienen que ver con la forma de creer de cada lugar, de darle, digamos, movimiento a todas las cosas que le rodean, y dentro de ese estudio, ¿no es cierto?, han generalizado de que los que creen, ¿no es cierto?, en Buda, los que creen en el karma, ¿no es cierto?, ¿ya? De los que tienen presente entonces el karma, los que tienen presente al Buda, ¿no es cierto?, los que tienen presente ese conocimiento, ¿no es cierto?, el ejemplo, lo que tú quieras, a eso se le llama hinduismo. Y cuando tú revisas, ¿no es cierto?, cuando tú revisas, ¿no es cierto?, los libros de teología, a eso le llama la religión de esa parte del mundo. La religión como forma de pensamiento, como forma de creencia, porque acá también, ¿no es cierto?, nosotros no podemos decir, usted cree en Viracocha, la Pachamama, ¿no es cierto?, y nosotros no hablamos de que vino alguien y tuvo su hijo, que de una virgen, no hablamos nada de eso, todo es práctica también. En los que creen en la religión incaica, en la religión andina, saben que todo es práctica, porque nosotros, por ejemplo, cuando nosotros en el Ande sembramos, recibimos el fruto y pagamos, a eso le llamamos pagapu, y hay sacerdotes pagando a la naturaleza, enterrando coca, enterrando trago, enterrando cigarros, etcétera. Algunas cosas diferentes, son costumbres, ¿no es cierto?, son ritos de agradecimiento, etcétera. Todo es práctica, no hay una Biblia andina que te dice arrepiente, que vas a ir a la iglesia los domingos, no dice nada, también es práctica. ¿Por qué tendría que ser menos las creencias de un incaico en referencia a lo que el Señor practica, por ejemplo, que es el hinduismo? ¿Por qué tendría que ser inferior lo que el Señor practica a la gente que cree en Alá? No tiene nada que ver. Entonces las creencias, ¿no es cierto?, tienen que ver con la parte cultural, con la parte de una civilización que incluso en el mundo hay 5 lugares de origen que no tienen similitud, ¿no es cierto?, por lo menos próxima, en cuanto al lenguaje, son propias, en cuanto a la forma de alimentación, a la forma de creencias, de animismo a su realidad, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, un centro han sido los incas, otro centro han sido los chinos, otro centro han sido los aztecas, los mayas, etc. Entonces, los hindúes y los egipcios son otros centros, origen de cultura. Entonces, ¿qué quiere decir? De que el mundo es tan diverso y la gente han sido inteligentes en cada parte del hemisferio, que han podido concatenar conceptos, creencias, tradiciones para lo que ahora consideramos lo que es la religión mundial. No la religión de una secta, estoy volviendo a repetir. Entonces lo que nosotros tenemos que estudiar cuando hablamos de gente de fe, primero es estudiar la religión. Cómo yo estoy interpretando el mundo desde un punto de vista espiritual, de un campo de fe. Esa es la primera preocupación. Segundo, analizar qué es más original para mi forma de vida, qué me corresponde a mí como parte de un lugar, porque
El tráfico que nos han hecho creer es que nosotros somos más cristianos que andinos. Y ustedes no saben la abundancia de conocimiento religioso que hay en estos lugares. Y ahora, por ejemplo, nos sorprendemos y nos sorprenderemos más cuando salga la publicación que está ya en curso de describir la civilización Caral, la única civilización en todo el mundo que no ha necesitado ni un ejército para llegar a ser de la calidad de civilización que fue. Es decir, las religiones en todo el mundo han utilizado ejércitos para someter. Y un ejemplo clarísimo es cómo ha llegado el cristianismo aquí. Ha venido con arma y fuego a imponerse en el poblador andino. Y así se ha extendido, incluso por ejemplo los hindúes, cuando, ¿no es cierto?, una población que tenía el hinduismo para ellos, para extenderlo lo hacían a sangre y fuego, igual que acá. Entonces, la única civilización que no han tenido vestigios de armamentos, vestigios de que haya habido, ¿no es cierto?, un ejército que haya sometido, es por ejemplo los Caral. Y entonces tenemos ahí que aprender de sus elementos religiosos, porque la edificación más grande de Caral es un templo ¿de qué? Es un templo religioso. Entonces tenemos que entender que el estudio de la religión no está supeditado a los cristianos. Así que cuando alguien venga y te diga, oye, vamos nosotros a demostrarte de que Jesús es el Hijo de Dios. ¿El Hijo de Dios de qué Dios? De Jehová, de Yahvé, ¿de quién? Porque hay muchas versiones, etc. Entonces, entender, ¿no es cierto?, como cultura general, de que la religión va más allá de la Biblia. Está ahí la Torá, está ahí el Corán, están ahí muchos otros libros a nivel mundial. Eso es estudiar religión. Lo que te han enseñado en el colegio no se llama religión, se llama una apología a la religión judeo-cristiana para que tú te aprendas de memoria el catecismo y después, cuando tengas problemas sociales, cuando tengas problemas interiores, conflictos racionales, lo único que hagas es invocar a un ser supremo que nunca va a llegar y entonces seguir como oveja y borrego a quien te diga que él es el que interpreta, no siento, que el que interpreta correctamente la Biblia, porque ni siquiera podemos nosotros leer y repetir, no, tenemos que buscar a alguien que interprete. O sea, tan manejado está la Biblia, tan desacreditado es este documento, de que necesitamos intérpretes todavía. Con la aberración de que no hay Biblia en todos los idiomas. Los aguarunas no manejan Biblia, por ejemplo. En Shipibo no hay Biblia, ni la habrá también. Entonces, eso es lo que hay que entender. La religión es más allá de la religión judeo-cristiana. Eso es lo que estamos diciendo. Entonces, cuando a un señor que venga de una secta, sea hinduista, sea del movimiento misionero mundial, sea del Opus Dei, se para y le demostramos solamente estos preceptos, le estamos demostrando de que él ni siquiera es un agente religioso, es un agente sectario. Pro-judío. Muy bien. Listo, muy bien. Perfecto. A ver, si no se abre un poco, no va. Hola, Vizcarra. Bueno, ya me retiro. Mira, respeta presidente hoy. Pero ¿por qué deja ya lo vas a linchar ya? No, lo que ha dicho el hermano es algo muy importante, porque hay mucha gente que dice, yo traigo el Dios, yo traigo la verdad. No, debe decir, esta es mi verdad, esta es mi idea. Y sobre eso, ¿cuál es su idea de usted? Yo pienso así, mira, hace poco estuve leyendo a Aníbal Quijano. Aníbal Quijano es un gran estudioso de la realidad peruana, ha muerto el año pasado, en mayo, recién ha muerto en mayo. Y fue profesor en Nueva York también, hay muchos que no saben. Y fue un izquierdista, digamos, acá en Perú. Y él hace un estudio bien claro de cómo Europa vino y dominó no solo a América, sino al mundo, en base a una dominación cultural. Y ahí entra lo que dice el hermano. Es cierto, vinieron los religiosos, dijeron, besa el libro. Y el Inca no lo besó, pues. Entonces el Inca lo botó el libro, ya, muerte. Era pergamino. Bueno, ya, pergamino. Era papiro, ya, papiro. Ese no es el problema. Ese no es el tema de fondo. Entonces, ya, papel periódico. Entonces, claro, no hay que discutir esas tonterías. Pergamino. Entonces, mira, en estos momentos el amigo que se ha ido ha tocado una palabra fundamental. Él ha dicho neurociencia. Ojo, ya, la neurociencia, ¿qué nos hace pensar? De que la humanidad
recién hace 30 años, tal vez, o 40, recién está conociendo el mecanismo del cerebro, ¿o no? ¿O estoy equivocado? ¿Acaso la humanidad a lo largo de los miles de años ha sabido los mecanismos del cerebro? La neurociencia es nueva. Y entonces estamos cayendo, todos los que antes era que nada se movía, las verdades inamovibles, se están cayendo. Y para no hacer la larga, le voy a decir lo siguiente. Personalmente soy testigo de una persona que ha muerto en mi delante. Se le ha parado el corazón, el pulso, totalmente. Y esa persona ha resucitado en mi delante. Y esa experiencia me ha hecho investigar. Y hay varios libros y varios testimonios en el mundo. Se llama Experiencia cercana a la muerte. Lean eso. Busquen eso. Porque busquen eso y discutamos algún día, pero ahora no, es muy temprano. Primero abran los ojos, vean lo que está pasando en el mundo. Se están analizando cosas que antes no existían. Pero estos fenómenos no son modernos. Toda la vida la humanidad ha tenido esos fenómenos. Otra cosa que ahora, ya a la luz del conocimiento, ya se están, digamos, explicando mejor. Entonces, para hablar de alguna deidad o de alguna creencia religiosa o, perdón, espiritual, no hay que ser fanático. Coincido con el hermano. Hay que buscar la espiritualidad. Por eso que en nuestra cultura ancestral ellos amaban la naturaleza, ¿no es cierto? Y el pago a la tierra, para terminar, el pago a la tierra, miren ustedes, ¿ah? Tengo que terminar con una cosa política para que piensen. Como siempre. Como debe ser. En Bolivia, la señora Yanine Áñez, ¿no? La títere de estos miserables que le han hecho el golpe a Evo. Es una señora que ha sabido decir así, que el pago a la tierra es un rito satánico. Entonces pónganse a pensar, así es la derecha, miserable. ¿Cómo vas a decir que el pago a la tierra es un rito satánico? Está en la Biblia. El pago a la tierra pertenece a la creencia de una cultura grande, y por eso Caral es el ejemplo, como lo ha dicho el hermano. En Caral no se ha encontrado armas, ni un cráneo roto, y ha habido es una civilización que es comparable a las civilizaciones grandes del mundo. Así que investiguen eso, lean Caral, busquen Caral, compárenla con el mundo en aquella época, 5.000 años antes de Cristo, y busquen experiencias cercanas a la muerte, y van a ver un poco ese cerebro que necesita abrirse al mundo, al conocimiento, nada más. Saludos al presidente.